Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. Oremos. Padre bueno, gracias porque estás aquí. Padre, gracias porque su palabra es verdad. Hoy oramos, Señor, para que perdone nuestros pecados, Señor, y para que este tiempo sea provechoso, Señor. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Enséñanos a vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Antes de entrar al tiempo de palabra hoy, yo quiero compartir un testimonio que no es mío, pero que me lo contó una hermana esta semana. Y yo creo que cuando Dios se mueve hay que contarlo, amén, hermanos. Y cuando Dios hace una sanidad, cuando Dios hace algo bonito, hay que testificarlo. Y yo recuerdo aquellos momentos en los que habían tiempo de testimonios y a veces duraban mucho porque la gente costaba parar a la gente y las señoras hablaban y el pastor no sabía cómo callar a la hermana y entonces así incómodo el momento. Pero una hermana se me acercó la semana pasada y me contó algo que quiero comentarles a ustedes. Estuvimos hablando hace unas semanas sobre la importancia del dar y estuvimos conversando sobre entender los principios bíblicos para que Dios se mueva en la economía de cada uno de nosotros. Y esta hermana decidió creerle a Dios en medio de una palabra después de unas palabras que escuchó de la escritura, no mías, creyó al Señor y el Señor respondió con un trabajo que ha estado esperando, un cambio de posición en el trabajo, y yo glorifico a Dios por eso, porque en Dios no hay casualidades, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que en Dios no hay casualidades? Ella creyó la palabra y esa semana el Señor obró. El Dios que tenemos es poderoso. ¿Usted me da un amén a eso? Abra su Biblia en el Salmo 51. Empezamos una serie hace varias semanas que le llamamos canciones, arte, poesía de Dios para nosotros. Y en medio de todas las carreras que hemos tenido, de la mudanza, esta casa y todo, lo pusimos en stand-by. Hoy el tema del mensaje es canción de confesión. Yo sé que usted ha estudiado este capítulo. Imagino que algunos conocerán algunas partes de este capítulo de memoria, pero quiero que esté atento y atenta para lo que Dios tiene para con nosotros hoy. Salmo 51. No tenemos pantalla todavía, más bien quiero agradecer a los hermanos que nos han estado ayudando, pero ya vamos poco a poco acomodando el audio. Ya yo sé que la próxima semana vamos a poder proyectar y tener lo necesario para que podamos aprender juntos mejor. Pero mientras tanto yo sé que usted tiene ya sea su Biblia de papel o su aplicación en el Salmo 51. Dice así la palabra de Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y el pasaje central de este verso, de esta canción, de este salmo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Cuántos dicen amén a ese verso? Aleluya. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o la ofrenda que todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. El contenido de esta oración no ocupa explicación. El contenido de esta oración no tiene mucha complejidad como para ver cómo encontramos un entendimiento, una palabra difícil a un concepto difícil. Y yo creo que toda persona que ha caminado un poquito en la fe sabe lo que está sucediendo. Esta canción la escribe David después de que es expuesto su pecado. Después de que Natán viene y expone las acciones de con Betsabé. Y además ve arriba, despuesito del título del Salmo 51, dice: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Esta canción es resultado de una confrontación. Yo sé que nosotros queremos que la gente venga a Cristo. Yo sé que nosotros queremos que nuestros amigos, familiares conozcan quién es el Señor. Pero hermanos, no vamos a crecer sanamente si no aprendemos a descubrir quiénes somos nosotros. Y yo me refiero a crecer nosotros, pero también crecer como familia o crecer como iglesia, porque tenemos que enfrentar la realidad que está delante de nuestros ojos, como dice David. Y es que todos, absolutamente todos los que estamos acá, somos pecadores. Pero el momento en el cual David está escribiendo eso, David acaba de sacarla del estadio. Acaba de cometer un error complejísimo. Y es necesario que lo entendamos. Así que devuélvase en su Biblia a 2 de Samuel 11. Porque yo quiero contarle a usted, especialmente a los hermanos que están apenas iniciando en la fe, qué fue lo que pasó. 2 de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y ya esto lo hemos predicado en otro momento. Es más, según mis notas, fue hace 1 año y medio que estuvimos viendo este pasaje. Todos sabemos que David estaba en el lugar en el que no debía estar. Él tenía que salir a la guerra con el ejército, pero decidió quedarse tranquilo. Envió a la gente a morir por él. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y todos conocemos la historia. La ve preciosa, y al igual que Eva en el jardín, la ve deseable y la lleva para sí. Esta muchacha queda embarazada, y entonces David trata de ocultar su pecado. Verso 12 de este mismo capítulo de 2 de Samuel 11, porque no lo voy a leer todo, sería muy cansado. Entonces David lo convidó a comer y a beber con él. En medio de todo lo que había pasado, se mete con la mujer de su amigo, la deja embarazada, su amigo está peleando guerra. Nosotros podemos ver que Urías tenía una posición importante en el ejército. Lo manda a llamar para hacerle una trampa para que se llegue a su esposa y que él crea que el bebé es suyo. Vean lo que hace el amigo: le da de beber con él hasta embriagarlo. Salió en la tarde a dormir, pero se quedó en el sofá, se quedó en la cama con los siervos del Señor, de su Señor, refiriéndose al rey, mas no descendió a la casa. Y entonces,
No le funcionó la trampa, escribe una carta que manda por mano de Urías al general de la guerra, a Joab, diciéndole: cuando se ponga ruda la batalla, ponga a Urías al frente y usted échese para atrás. En otras palabras, peca, falla, deja embarazada a la muchacha, cubre su pecado, manda a llamar al el esposo oficial de esa muchacha, trata de embriagarlo, que por sí solo es un pecado, lo trata de mandar a que esté con su mujer, no le funciona, y entonces en su propia mano, en la mano de Urías, iban las órdenes para que él muriera. Verso 24 de ese capítulo, cuando vienen a darle el reporte a David, Joab sabe que David se va a enojar. David es un general espectacular, un soldado que es pastor en los Estados Unidos me contó que en West Point se estudian guerras antiguas de Napoleón, de Alejandro Magno, y en algunas academias militares todavía se estudian algunos movimientos de David como comandante. Y entonces Joab sabe que cuando lleguen las noticias y le digan cuáles son las bajas, David se va a enfurecer, porque la forma en la que perdieron fue pegarse contra un muro. Y al pegarse contra un muro, le daba toda la altura al enemigo para matarlos. Entonces este es el mensaje que manda Joab: los flecheros tiraron a los siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Joab cumpliendo la tarea que le había enviado el rey. Y David le dice al mensajero: así le dirás a Joab, no tengas pesar por esto. No se vale que nosotros entremos al 51 sin ver la magnitud del pecado. Y no se vale nosotros creer que jugamos con Dios sin analizar la magnitud de nuestros pecados. Porque qué bonito, ahora leemos el Salmo 51, inclusive alguno tal vez sepa la historia, cuando el profeta se llega al rey y lo confronta, y el mismo profeta le dice: tranquilo, usted no va a morir, y podemos ver la gracia ahí, podemos ver el perdón. Pero es necesario que el hombre y la mujer sea confrontado con la rudeza y la afrenta de su pecado, empezando por el mío. Mi vergüenza, mis decisiones, lo que hice mal, lo que decidí hacer contrario a Dios. Por eso hoy la iglesia, y no me refiero a esta, la iglesia mundial crece como espuma, porque no se le dice a la persona que hay un problema que nos separa de Dios, como dijo don Marco cuando estaba ministrando. No, lo que se le dice es: venga y juguemos. Y los jóvenes tenemos un montón de jueguitos y campamentos y todo, venga. Y cuando se hace grande ese muchacho, hay que hacerle los jueguitos, solo que ahora son para grandes. Y todo un montón de cristianos corriendo y jugando, bonito. Y no han trabajado lo más importante, o metámonos en la bolsa, no hemos trabajado lo más importante, que es que hay algo en nosotros que está mal. Que está mal. Y está mal. Segunda de Samuel, capítulo 12, nos narra la reunión entre Natán y David. Algunos biblistas creen que es meses después de lo que pasó. Y entre lo que le dice el profeta a David, le dice: por lo cual ahora, verso 10 del capítulo 12 de segunda de Samuel, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese su mujer. Entonces es importante, ahorita vamos a analizar el Salmo 51, pero es importante entender lo que había pasado. David había matado a su amigo para encubrir su error. Esta oración no necesita explicación teológica. Esta oración lo que necesita es reflexión y meditación. Aquí yo no tengo que abrir hoy y explicar un concepto difícil. Hoy lo que tenemos que hacer todos, empezando por mi persona, es abrir nuestro corazón y permitir que esta verdad de Dios nos toque.
¿Quién necesita de Dios acá? ¿Ok? Con esa actitud entremos. Hoy hay un solo punto. Ni siquiera les hice bosquejo para hoy. Es un solo punto. Y el punto es este. David pide misericordia. Ese es el punto. Verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es compasión, es perdón ante alguien que no la merece. Ante alguien que yo lo que puedo hacer es lastimar o castigar porque se lo merece. Y no me refiero a lastimar con una intención de infringir dolor, sino que se le puede rebajar unas horas porque llegó tarde, se le puede rebajar un día porque no trabajó, se le puede condenar a algo porque no cumplió una ley. Misericordia es que a alguien que falló algo recibe lo que no merece, sino que recibe un regalo. Misericordia, perdón y compasión en medio de una situación en la que no merecemos esa respuesta. El profeta Natán le dice a David: yo sé que usted ya confesó su pecado, pero vienen consecuencias. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David sabía que Dios es misericordioso. ¿Cuántos saben eso, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios es misericordia? El corazón de Dios es misericordioso. Y eso nosotros tenemos que conocerlo, es importante. Pero el hecho que Dios sea misericordioso no implica que ahora yo puedo vivir como me dé la gana. El hecho de que Dios es misericordioso es una faceta de su naturaleza, que yo la puedo disfrutar, no aprovechar para mi beneficio, sino que yo puedo caer en asombro, y usted también. Nuestro Dios es el Dios que perdona pecado, nuestro Dios es el Dios que limpia. Pero hermanos, debemos llegar ante un Dios y confesar. Verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David no le está pidiendo a Dios que lo bañe, que lo limpie físicamente. David tampoco está pidiendo que lo laven ritualmente. David está refiriéndose a que necesita un lavamiento en su espiritualidad. Está espiritualmente sucio. Y hubo un momento en el que nosotros caminamos espiritualmente sucios y vivimos súper tranquilos así. No había problema. Así caminamos. Vivimos por años llenos de pecado, sin darnos cuenta que estábamos sin Él. Pero un día el Señor nos permitió ver que su plan es mejor que lo que nosotros vivíamos. Y eso es un gran milagro. El poder ver bien. El poder ver el pecado. El poder ver lo profundo de lo que somos y la gravedad de lo que hacemos delante de Dios. Esa capacidad de ver bien, Dios la da, pero usted tiene que estar con la voluntad de recibirlo, de poder verse bien al espejo y saber quién es usted. Hermanos, muy pocos quieren verse realmente, espiritualmente como son. Es mejor inventar mis excusas, es mejor inventar mis argumentos, es mejor yo me amarro a mis razonamientos, yo hago esto o por lo otro, echarle la culpa a la otra persona. Es más fácil decir, esto pasó porque no había una condición, esto pasó porque la otra abrió la puerta, esto pasó porque el otro permitió, y es más fácil echarle la culpa a los demás, inventar una serie de argumentos alrededor de lo que nosotros somos, porque huimos a esa revelación que Dios nos da, que el Espíritu nos dice desde adentro, hay algo que limpiar, hay algo que no está bien, hay algo que antes no nos preocupaba. Antes no nos preocupaba, además nos reíamos o se reía del pecado, porque era disfrute, más bien tontos los otros que no lo hacen. Pero cuando llegamos a escuchar las buenas noticias del Señor, el olor, ¿cómo se llama? La percepción de olor cambia. Y ya podemos sentir que algo no está bien, que algo huele mal. Y no es en otra persona, sino que es en mí, que algo necesita ser purificado.
que algo necesita ser lavado, porque no pienso bien, porque no actúo bien. Yo sé que ante esa tentación caigo, ante esa situación ahí me voy de cabeza. David le dice al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Jesús prometió en Juan capítulo 16, verso 8, que cuando Él vendría, no refiriéndose a su retorno, sino al Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el trabajo que hace el Espíritu. El soplar en nuestro oído, el decir, la gente le llama a eso conciencia, es desde adentro diciéndonos: esto no honra a Dios, esto no es del Señor. Madres, padres, amigos, hermanos, todos los que estamos acá, hijos e hijas, eso no lo podemos hacer por otro. Hay mamás esperando que sus hijos se convenzan de pecado, no lo puede hacer. Esposas, que su esposo entienda, no lo puede hacer usted. Esposos, que su esposa entienda. Padres, que su hijo, que su hija la entienda. Es un trabajo del Espíritu, y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que está viviendo David. El Espíritu que está sobre David, no está en David, está sobre David. Ahorita hablamos de eso. Usted y yo tenemos al Espíritu adentro. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se posaba sobre la gente. Está sobre David y le dice: es necesario lavar, límpiame, lávame. Verso 3: porque yo reconozco mis rebeliones, porque yo sé que soy rebelde ante Dios, y mi pecado está siempre delante de mí. Vuelvo y repito, David no le echa la culpa a nadie. Él sabe que lo que está mal es por él, es por él. Dios me dijo que hiciera A, pero yo prefiero hacerlo B porque quiero vivir eso, porque quiero sentirlo, porque quiero explotar ahí, porque quiero actuar así. David sabe que él cruzó una línea y no le echa la culpa a nadie. Él sabe que él fue el que le dio la espalda a Dios. Soy yo. Vea, mi amigo, mi amiga, usted y yo podemos tomar agua fresca de Dios si queremos, pero también podemos comer cloaca si usted quiere hacerlo. Si usted quiere, usted puede alimentarse de excremento. Si usted quiere, usted puede vivir su vida con sus decisiones. O usted puede ser libre o comer el fruto de sus decisiones fuera de Dios. David se da cuenta que eso está fatal. David sabe que está moviéndose alejado de Dios. Contra ti, solo he pecado. Verso 4. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy ya no se habla de pecado, hoy se habla de desliz, tuve una caída, hoy se habla de error, desenfoque, y no reconocemos que cuando nos movemos alejado de Dios, la consecuencia es la misma, es alejarse de Dios. Nosotros podríamos decir, y creo que hace unos años les comentaba que alguien podría leer esto: contra ti solo he pecado, como David minimizando lo que hizo, porque pecó contra Betsabé, pecó contra Urías, pecó contra el pueblo, porque él tenía una unción de rey, un trabajo especial de rey, en el cual Dios opera a través de él para bendición del pueblo. Entonces su pecado toca a todo mundo. Pero David, cuando dice contra ti solo he pecado, no es que él está minimizando el pecado, es que él sabe que toda decisión contraria a la de Dios golpea la gloria de Dios, es afrenta ante Dios, y que el juicio final es ante él. Todo pecado es una acción de desobediencia, y como les he dicho por años, todo pecado nuestro es una acción de idolatría.
Porque en lugar de escoger a Dios, escogimos algo diferente. Ese es el problema del pecado. Es adulterio. En lugar de honrar a Dios, decido pegar 4 gritos con boca sucia. En lugar de adorar a Dios, decido moverme con mi sexualidad de una forma que no es correcta. En lugar de honrar a Dios, termino pasando vergüenza. David sabe, contra ti he pecado. No hay excusas. No es me resbalé, es que me caí, fue una indiscreción, es que fue ella la que se metió, es que esa plata estaba ahí. No, no hay excusa. Yo soy el problema, es lo que dice David. Ve al verso 5. En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué tiene que ver la mamá de David? David está hablando algo que teológicamente lo vamos a entender en el Nuevo Testamento. Lo dice Pablo en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos los hombres. Un hombre pecó, y no fue que nos maldijo a todos en pecado solo por culpa de él, porque si no, cuando llegamos al cielo todos vamos a llegar a pegarle una sopapeada a Adán si Adán está ahí. Ese no es el tema. El tema es que todo hombre y toda mujer decide desde su corazón cosas que son contrarias a Dios. Todo ser, desde el bebé más pequeñito hasta el adulto mayor más grande. He aquí, hay algo malo que está en mí. Y eso no lo queremos hablar. Porque si decimos que hay algo malo en mí, me incomoda. Y además, si decimos que hay algo malo en mí, ¿quién repara eso? Veámoslo desde el punto de vista de la iglesia. Si le decimos a la gente que tiene algo malo, no van a volver. Y yo quiero que sigan viniendo. Entonces, ¿para qué les voy a decir que tienen algo malo? ¿Para qué voy a incomodar a la gente con algo que no quiere oír? El pecado es una parte de lo que somos nosotros y requiere una solución que usted y yo no tenemos, que está fuera de nuestras manos. Y nosotros podemos llegar y señalar el pecado del otro, pero hoy yo no estoy hablando del pecado del otro, hoy yo estoy hablando del suyo y del mío, porque estoy predicando. Me toca ubicarme hoy en una posición incómoda, porque yo no estoy predicando esto para juzgarlo a usted. Estoy predicándome esto a mí primero. Y siendo portavoz, parlante de la palabra de Dios. Ese pecado está delante de nosotros. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esta es una mentira que explotó. Esto es un pecado que se salió de control, una tentación que no se pudo controlar, una decisión estúpida, una acción tonta, en un momento absurdo, en un momento en el que no debía pasar. Y se descontrola la situación a tal punto que David llega a matar a su amigo para cubrir el error que había cometido. David dice, en lo secreto, usted me ha dicho lo que es verdaderamente inteligente. Si usted no confiesa su pecado y sigue operando en su pecado, usted sigue haciendo estupideces. Perdóneme que se lo diga así. Sigue haciendo tonteras, yo sigo haciendo tonteras. Porque la sabiduría, el conocimiento de Dios, que solo viene de su palabra, no ha operado en nosotros. Si no le damos campo a Dios para moverse en ese momento, usted cuando se da cuenta está en un incendio y para arreglar ese hizo otro, y para arreglar ese hizo un gran hueco, y para arreglar eso hizo una inundación, y va de bronca en bronca, en bronca, en bronca, porque no se ha detenido a reconocer que hay una situación que hay que llevarla a Dios. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Para que usted me entienda, en lo secreto me ha dicho algo que es inteligente. David fue un hombre que encubrió, que tapó,
que maquilló, que hizo un cuentero. David era un chavalo guapo, y entonces además de ser guapo, tenía labia. Vea cómo escribía. Entonces se llevaba a la gente en banda, y con 4 palabritas se hacía un poema, que hoy en día, 3000 años después, nosotros los estamos leyendo. Se tenía una labia buenísima, era galán, todo el mundo quería estar con él, cuando iba a guerra nunca perdía, y manipulaba como cualquier otro, como ningún otro más bien. En lo secreto me enseñaste. En medio de esa situación nosotros tenemos que permitir a Dios ser maestro, en el que nos muestra que nuestro pecado no es ignorancia. Ya nosotros no podemos decir que somos ignorantes, sino que nuestro pecado fue desobediencia. Es desobediencia. Dios da esa sabiduría a quien la quiere recibir. Y usted toma ese conocimiento y lo pone por práctica o lo tira por la ventana. David lo recibe, verso 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y yo en un momento, hace unos años, tomé ese pasaje para enseñarles qué era la lepra. Lo que David está enseñando ahí, o lo que David está escribiendo ahí, es exactamente el lavamiento que tenía que hacer un leproso ante un sacerdote. Y cómo con unas plantas, con un ungüento, se lavaba la persona que estaba llena de lepra. David está diciendo: soy un leproso, me estoy pudriendo, este pecado me está matando. Yo estoy compartiendo este pasaje porque el primero que hablamos fue canción de protección. Hoy en el Salmo 91, hoy estamos hablando de una canción de confesión. Y usted tiene que recibir la palabra en el momento en el cual está. Si hay algo que sigue constantemente mal en usted, si hay situaciones que no funcionan, ponga esta palabra delante del Señor y pregúntese en la presencia de Dios si hay pecado que no ha confesado, si hay pecado que lo tiene todavía enfermo, o como dice David parafraseando este texto, si hay pecado que lo está pudriendo, que lo está matando desde adentro. Yo no vengo a tirarle una piedra a usted. Yo soy un pecador también, y peor que usted, seguro. Pero necesitamos llegar y decir: Señor, lávanos, purifícanos con hisopo, lávanos y seremos más blancos que la nieve. David dice: soy un leproso, Dios, soy un leproso. ¿Quién quiere llegar a un ministerio que le diga eso? ¿Quién quiere llegar a un culto a que nos digan eso? Esa es la predicación de Juan el Bautista. Esa es la predicación de Jesús. Esa es la predicación de los apóstoles. Todos los avivamientos de Hechos es: arrepiéntanse y bautícense. Somos leprosos que necesitamos el toque de Dios, que en gracia nos hace nuevos, que en gracia nos limpia, que en gracia cambia un corazón de piedra por un corazón de carne, que en gracia nos renueva y lo sustenta, aunque no lo merecemos. David está tan mal que dice en el verso 8: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hay una versión que dice: los huesos que quebraste, hazlos de nuevo. Si usted siente un quebrantamiento interno que no lo entiende, si usted el gozo se le fue, si usted la alegría se le escapó, si para usted alabar da pereza, cuando el ministerio de alabanza está cantando, se le hace larguísimo,
Analícese. Analice. Hazme oír gozo y alegría, que se recrearán los huesos que has abatido. El gozo y la alegría se desaparecieron. ¿Por qué? Porque ya no queremos estar cerca de Dios, porque estar cerca de Dios nos muestra y nos recuerda lo que somos. Nos muestra y nos recuerda que necesitamos su toque. Verso 9, esconde el rostro de mis pecados, borra mi maldad. Y el pasaje, uno de los pasajes más lindos de toda la Biblia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántas veces habremos predicado ese pasaje? Porque David no está pidiendo que le arreglen el corazón. David no está pidiendo que le renueve el corazón. Porque David no está pidiendo que le ayude a lavarle el corazón. Como dijo anteriormente, purifícame, lávame con hisopo. David no pide que le laven el corazón. David pide un corazón nuevo. Haga en mí un corazón nuevo. Haga en mí algo nuevo hoy. Si me doy cuenta que en mi corazón hay algo que está mal, no le pido a Dios que me perfume el corazón. No le pido a Dios que le eche crema a mi corazón. Le pido, Señor, ¿qué es lo que está en mí que impide que yo pueda caminar de acuerdo a su propósito? Y el Espíritu Santo nos muestra. Dame un corazón nuevo. Renueva el espíritu recto en mí. Eso es una forma de decir, Señor, dame fuerza. Dame fuerza para agradarte. Renueva el espíritu que está en mí para poder vivir para usted. Para elegirlo a usted en lugar de lo demás. Para escogerlo a usted por encima de lo que yo quiero vivir. Entiéndame, hermanos, para que escojamos a Dios por encima del placer. Para que escojamos a Dios por encima de lo que queremos sentir. Eso es extrahumano. Eso no puede ser natural, jamás. Jamás. Así que David le dice, ayuda a mi espíritu. Ayúdame. Renueva un espíritu. Ahí sí le dice, Señor, dale fuerzas a mi espíritu para vivir en rectitud. Verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe qué tiene David en la cabeza? Está recordando a Saúl. Está recordando a Saúl siendo ungido como rey. Está recordando a Saúl con victorias. Y después de una serie de decisiones, David ve a Saúl perderse de una manera que el Espíritu Santo le deja y un demonio toma su posición. Y lo único que calmaba ese espíritu maligno que llegaba era la guitarra de David, la lira de David. Era lo único que calmaba. El Espíritu Santo se va, lo deja, y un demonio toma el lugar para atormentarlo. Esto es importante explicarlo, porque esa es una petición que nosotros no tenemos que hacer hoy en día. El Espíritu Santo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se posaba sobre las personas. Hoy el Espíritu Santo vive en nosotros. Él vive en usted. Está en mí. Esto funciona diferente ahora. Quiero que me entienda lo que digo. La forma en la que el Espíritu Santo opera con nosotros no es la misma en la que operó cuando David vivió. El Espíritu Santo no tenía la posibilidad de vivir dentro de la gente. Y usted me va a decir, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Porque el vaso no estaba limpio. Y usted puede llegar y de una manera crítica decir, sí, pero todavía no está limpio. Yo no estoy completamente limpio. Sí, pero es que eso es lo que se logró en la cruz. En la cruz se obtuvo victoria eterna. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Porque si esto dependiera de cómo usted se siente o lo que usted hace, apague y vámonos. Si esto dependiera de lo que yo pueda hacer, no lo podemos sostener. Entonces la gracia en el Antiguo Testamento era el Espíritu Santo posándose sobre hombres para conquistar, para hacer. Los profetas decían, el Espíritu Santo está sobre mí, y daban la palabra. Así como tomaba una persona, se iban caminando unos profetas, Saúl iba entre ellos, el Espíritu Santo se posó sobre Saúl y Saúl empezó a profetizar.
Pero ahora que nosotros estamos en Cristo, después de que Él pagó el precio precioso como el cordero inmolado en la cruz, ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, porque Dios ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en cada uno de nosotros. Entonces David tenía miedo de que en su tiempo el Espíritu Santo le dejara, y le dice al Señor: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si nosotros seguimos caminando en pecado, si usted sigue moviéndose en pecado oculto, si usted sigue moviéndose fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, como un tizón, empieza a apagarse, empieza a apagarse. Y por eso en el Nuevo Testamento tenemos el mandamiento de no apagarlo, de no contristarlo. David está viviendo eso. Verso 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustenta. David está en una depresión, se le fue la alegría, se le fue el gozo, está con una tristeza que no puede controlar, está con un dolor mental, con una tensión emocional que no sabe ponerle los puntos sobre las is, no lo entiende. Cuando nosotros vivimos así, es importante revisar si hay en nosotros pecado no confesado. Verso 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ven qué interesante el 14: líbrame de homicidios, oh Dios. Y uno podría decir, ¿qué es lo que está hablando ahorita? Vean, hermanos, David sabe que el pecado que él ha cometido es para muerte. La consecuencia del pecado que él cometió, ahí es ojo por ojo, diente por diente. Él merece morir. Líbrame de homicidios. Hermanos, para pecado de muerte no había ofrenda que dar en el templo, no había sacrificio para dar, para ser cubierto. Él sabe que merece morir. Señor, abre mis labios, verso 15, y publicará mi boca tu alabanza. Hermanos, no se puede ni alabar tranquilo en pecado, no se puede cantar tranquilo en pecado. Por eso una alabanza pura es muestra de un corazón que está bien delante de Dios, solo que eso no lo vemos humanamente, porque alguien puede estar cantando, bailando, pegando brincos, predicando, inclusive delante en un lugar, poniéndome yo como ejemplo, aquí yo predicando y jugando de todo, y mi vida por dentro totalmente podrida. Pero si queremos realmente alabanza de verdad, labios que dan fruto de alabanza, ¿verdad? Lo da una persona que ha confesado delante de Dios y que vive en su presencia por su gracia. Verso 16: porque no quiere sacrificios, yo lo daría. Aquí lo que dice, usted no quiere que yo vaya a cultos, usted no quiere que yo memorice la Biblia, usted lo que quiere es que yo viva para usted. No quiere holocaustos, no quiere religiosidad, no quiere más ritos, no quiere más cultos, no quiere más canciones. Vea lo que quiere Dios. Verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no lo desprecias tú, oh Dios. La alabanza que Dios quiere es un hombre o una mujer que se rinde delante de Dios y entrega su pecado y se postra ante Él. Como dice Romanos, la alabanza que Dios quiere es un sacrificio vivo. Venimos nosotros y nos entregamos. ¿Por qué? Porque al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Verso 18: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, la ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Y cuando uno lee esos dos versos, uno dice, pero ¿qué está hablando David? Viene hablando de su pecado y ahora está hablando de la ciudad santa. ¿A qué se refiere? Es esto, hermanos. David sabe que él es líder de una nación, y David sabe que su pecado afecta a otros. En el caso de David, era el rey de la nación.
Pero en el caso suyo, usted es el papá de la casa, la mamá de la casa, el hijo de ese hogar. En mi caso, yo, el pastor de esta iglesia. En su caso, el jefe de una empresa, el que guía una porción de un negocio, un emprendimiento. David sabe que su pecado no solo le afecta a él, sino le afecta a los que están alrededor. Entonces David ora para que esas consecuencias no toquen a los que están alrededor. En el caso de él es toda una nación. En el caso de nosotros, y no es que el pecado anda brincando sobre nuestros hijos, no, es que las consecuencias de mis acciones afectan a mis hijos. Si yo decido destruir mi matrimonio, afecto a Arturo y a Santiago, claramente afecto a Carol. Si yo golpeo la forma en la que yo vivo, golpeo a mis colaboradores de la empresa que Dios me ha dado. Si yo vivo mi pecado de una manera abierta y ahora yo lo que quiero es, voy a descubrir lo que yo quiero vivir y yo voy a vivir para mí, esas consecuencias van a afectar a la iglesia. Entonces, en el lugar en el que estamos, es importante recordar que el pecado no es solo mío, es que fue mi acción, no, esas acciones tienen consecuencias con la gente que está alrededor. Nuestro pecado afecta a los demás. Y David dice, libra al pueblo. No es solo mi pecado, sino que mis acciones tienen consecuencias con los demás, con mi esposa, con mis hijos, con la gente con la que trabajo, con ustedes, hermanos, con el barrio en el que estamos, con la ciudad en la que nos encontramos y al final de cuentas con el país. Esta semana me di cuenta de un pastor que lo admiro mucho. Fui a aprender de él a Estados Unidos hace unos años. Cuando yo me di cuenta que el Señor ya me estaba llamando a ser pastor, yo decidí ahorrar un dinero cada año para salir a prepararme y aprender de la gente que más adelante iba. Y uno de estos pastores esta semana fue expuesto en un caso terrible de abuso con niños. Horroroso, horroroso. Nuestro pecado no es solo mi pecado, afecta a la gente que está alrededor. Entonces David dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, a la ciudad santa. Edifique los muros, o sea, que nada se mete. Entonces ahí sí recibirás la adoración que quiere. Vean, hermanos, vean lo rápido que leímos el Salmo. ¿Qué le puedo sumar yo a esto? Que tenga sentido más que la palabra. Pídele a Yamil que me ayude. Y le voy a pedir a usted que cierre sus ojitos. ¿Qué puedo sumarle yo a este capítulo? Nada de valor, nada de valor, nada. Yo solo quiero recordarle esto. Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, que hay una emoción que viene, que proviene de Dios. Y es una emoción horrible, un sentimiento, un momento. Y el apóstol Pablo lo pone así: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Vean, hermanos, para que seamos salvos necesitamos llegar a un punto en el que el pecado está pegando frente a nosotros tan rudo que, hermanos, perdónenme que se lo diga, vivimos una depresión, vivimos una tristeza. Pero esa tristeza no es para maldición, esa tristeza es para bendición. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. ¿Cómo lo sé, hermanos? Porque yo lo viví y yo sé que si usted está acá, usted lo ha vivido. El momento en el que nos damos cuenta que estamos quebrados, que no tenemos nada de valor en nosotros, porque lo que hacemos está mal, porque lo que vivimos no es lo correcto, de la cual no hay que arrepentirse, dice el apóstol. De esa tristeza no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza que el mundo produce lleva a la muerte. David supo
llegar delante de Dios. David supo llegar delante del rey a decirle: sálvame, perdona mi pecado, ayúdame. ¿Podrá hacerlo usted hoy? En el que lleguemos delante de Dios y entreguemos nuestro pecado. Hermano, deje de jugar con eso. Deje de aparentar y reconozca delante de Dios que el pecado lo tiene ahí adelante. Yo no le estoy tirando ninguna piedra. Yo soy el primero. Yo soy el primero que reconozco que fallo. O usted se queda en esa cloaca ahí que lo va a llevar a la muerte, o usted recibe la libertad que solo Dios da a través de una confesión genuina delante de Dios. Hoy es momento de entregarle al Señor lo que somos. Él tiene los brazos abiertos, mi hermano, para recibirnos. Pero con el pecado no se juega. No podemos jugar. Y hay que ponerle el nombre que es, pero se ocupa humildad, se ocupa arrepentimiento, se ocupa un corazón sano, que se pone delante de Él y dice: Señor, lávame. Señor, lávame de mi maldad. Señor, límpiame de mi maldad. Señor, purifícame hoy. Hoy, mi amigo, con sus ojos cerrados ahí, tiene que hacer un par de acciones. Tenemos que hacer un par de acciones. La primera es el punto de la enseñanza de hoy. David pide misericordia. Entonces le cambiamos el nombre y es: Arturo pide misericordia. Frank pide misericordia. Anita pide misericordia. Y venimos delante de un Dios que es santo y perfecto, con nuestra suciedad, y le decimos: Señor, lávame, lávame de toda maldad. Esa es la canción de hoy, tan sencilla y tan importante. Tómese un minutito ahí para que usted pueda confesar delante de Dios su pecado. Confiéselo. La primera acción es esa: confesar y reconocer que ocupamos ayuda. La segunda acción es igual de importante, y es saber que Él es misericordioso, o sea, que Él nos recibe, porque el diablo va a venir a oprimirlo a usted con culpabilidad, a llegar a gritarle en su oído que usted no tiene la capacidad porque usted es una pecadora, un pecador, y es la verdad, igual que yo. Entonces tenemos que tener la fuerza para reconocer lo que David dice: es que vengo a pedir esto no por lo que yo soy o por lo que hacen los demás, vengo a pedir esto por lo que usted es, y lo que usted es que usted es gracia y misericordia. Así que démela, deme de su misericordia, deme de su gracia. Y ahora límpiame, y ahora lávame. No deje pecado en la oscuridad, que se va pudriendo poco a poco y que llega un momento en el que huele horrible. Permita que el Señor brille ahí y todo lo que no es de Él sea expuesto a la luz. Si hay alguien que necesita de Dios hoy, como nosotros los que estamos aquí al frente, levante su mano y se pone en pie ahí donde usted está. Yo sé que no tenemos la pantalla. Hay una canción viejita que es una de mis favoritas, y esta canción dice: quiero volver a empezar.
Yo no canto nada, pero vamos a tratar de cantarlo. La canción dice, quiero volver a empezar, y vamos a tratar de recordarla. Aquellos que la saben, cántenla con nosotros. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar otra vez. Excelente. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Empiece de nuevo hoy, hermano. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de comunión y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego, y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar. Necesito regresar a lo que viví, cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Diga, quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Dígalo de nuevo. Quiero volver. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar contigo. Quiero volver a empezar contigo. Y una última vez. Quiero volver a empezar otra vez. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Padre, hoy reconocemos que hemos fallado, Señor, pero hoy también sabemos que usted es gracia, Señor. Hace en nosotros un corazón nuevo, Señor.
un corazón limpio, Señor, que viva para ti, Señor. Construye en nosotros, Señor. Haga de nuevo, Señor, hoy una criatura nueva, una cosa nueva, un corazón nuevo en mí, Señor. Y pon en mí un espíritu, Señor, que quiera vivir para ti, Señor. Guía mi espíritu, Señor. Guía mi espíritu. Si mi carne es la guía, Señor, esto se pierde. Si mis emociones es la guía, esto se pierde, Señor. Fortalece mi espíritu, Señor, para vivir para ti, Señor. Señor, abre nuestros labios, Señor, y nuestra boca publicará alabanza, Señor. Purifícanos con hisopo, lávanos y seremos limpios, Señor. Purifícanos en el nombre de Cristo Jesús. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. Y volver a los tiempos. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. La última vez. Quiero volver a empezar otra vez. Si usted puede levantar sus manos conmigo ahí donde está, levántela, Señor. Gracias, porque hoy recibimos su perdón, Dios. Y su gracia es suficiente para lavar al pecador, como yo, Señor, como mis hermanos. Padre, sabemos que el pecado trae consecuencias. Hoy oramos para que nos ayudes a sobrellevar esas consecuencias. Padre, intercedo por mis hermanos, Señor. Oro para que nos des sabiduría, Señor, para vivir para ti. Pero que nunca nos arrepintamos de la tristeza que usted da, que produce el arrepentimiento y que lleva para salvación. Yo envío a este pueblo en paz, Señor. Y hoy oro, Señor, para que tu Espíritu Santo nos empodere esta semana a vivir en santidad, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos y lávanos. Renueva nuestro espíritu para vivir en rectitud delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. El pueblo del Señor dice amén y amén. Perdonado, perdonada, justificado, salimos de la presencia de Dios, hermanos. Si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y lavarlo de su maldad. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios le bendiga. Aproveche para abrazar a algunos hermanos ahí cerca. Que el Señor le guarde, que tenga una semana súper bendecida. Bendiciones, hermanos.